Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Hoy hablaremos de la apostasía. La apostasía es desertar, abandonar, rebelión y traición. En la defensa que el apóstol Pablo hace acerca de la venida de Jesucristo en la iglesia de Tesalónica, Pablo afirma de que no es verdad en que la venida del Señor sea pronta, mas dice de que otra enseñanza que afirme de que Jesús está a las puertas es un engaño. Y Pablo dice, por lo tanto, no nos dejemos engañar. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dijo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo no solamente dice de que no es cierto de que Jesucristo venga pronto, sino también dice unas razones para que los tesalonicenses y nosotros pudiéramos entender en cuanto en la venida del Señor Jesucristo se demoraría tiempo en volver. Las razones que Pablo presenta en que el Señor Jesucristo aún no puede venir es porque hay profecías en la palabra. Y antes de que Jesús venga, tiene que surgir la apostasía. Si bien la apostasía estaba en proceso, donde haría una evolución dentro de la iglesia, es decir, que se desarrolla. El fin de la apostasía de Satanás es contaminar el mensaje del reino de Dios, pero para ello llevaría tiempo. Y por esta razón, el apóstol Pablo dice de que no es cierto en que Jesús venga antes de la apostasía. Además, Pablo dice, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Definamos la palabra apostasía. ¿Qué es apostasía? Es un vocablo proveniente del griego y quiere decir deserción, abandono, rebelión y traición. Esto quiere decir de que un apóstata es un hombre o mujer que ha desertado, que ha abandonado, que se ha rebelado y que ha traicionado el evangelio del reino de Dios. Porque los que predican un evangelio diferente al del reino de Dios, estos serán para Dios apóstatas. Lo cual quiere decir de que Dios los considerará desertores cobardes, quienes abandonaron siendo rebeldes y traidores. Para ser apóstata se necesita hacer ciertas cosas. Cuando los primeros cristianos comenzaron a predicar el evangelio, vino sobre ellos una persecución, donde los cristianos fueron perseguidos. Así sería la persecución que los asedía, que estos cristianos se reunían en secreto, en casas. No habían templos, sino se reunían en las casas, en secreto. Habían personas como en el inicio de Saulo de Tarso, que perseguía a estos cristianos e incluso hasta matarlos. Cuando se daban cuenta de que habían cristianos reunidos, los delataban ante el imperio romano y venían soldados romanos y los llevaban prisioneros. Cuando los presentaban al emperador, les preguntaban al emperador y les preguntaba si ellos eran cristianos. Obviamente estaban sentenciados a muerte. Sin embargo, el imperio romano les daba una oportunidad, diciéndoles, si ustedes o usted maldice el nombre de su Dios, si maldice el nombre de ese Jesucristo, el cual usted predica, y reniega contra él y el mensaje que usted profesa públicamente, y en cambio de eso usted hace una ofrenda ante un ídolo nuestro, le perdonamos la vida. Frente a estas circunstancias, muchos que eran cobardes traicionaban la causa, volviéndose en desertores y renegaban maldiciendo el nombre de Jesús, porque eran cobardes. Así alguien diga que lo hacían por salvar sus vidas, y no es así, sino porque fueron cobardes. Solo alguien que está convencido de lo que está haciendo es capaz de sostenerse hasta las últimas circunstancias. Un apóstata era aquel que por una y otra razón cambiaba el mensaje del reino. En el libro de los Hechos,
capítulo 21, versículo 21, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres, y esta es una ocasión que le hacen los judíos al apóstol Pablo. Y le llamaron apóstata, porque Pablo les estaba motivando a desertar de la ley de Moisés y los rituales de la ley, por invitarles a rebelarse en cuanto a la ley de Moisés. Para los judíos, el apóstol Pablo les era un apóstata. Para los judíos, Pablo era considerado un apóstata en cuanto a la ley de Moisés, cuando les decía de que ya no era necesario circuncidarse, y este ritual de la ley quedó atrás, abolido, obsoleto, y por esto el apóstol Pablo se le consideraba un apóstata. Así que un apóstata es aquel que traiciona, deserta, abandona, se rebela por ser un cobarde, al no mantenerse en la verdad. Entendiendo esto, veamos por qué Pablo dijo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy por hoy, la enseñanza que se dan en las iglesias es de que vendrá un hombre y lo llamarán anticristo. Pero Pablo nunca dijo esa expresión. Aún así, las demás denominaciones cristianas dicen de que vendrá un hombre, porque el apóstol Pablo dijo, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y sin embargo no es así, porque en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Pablo dijo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí Pablo se refería a él mismo, porque no permitió, mientras vivió, que la iglesia se contaminara. Así, mis amados en el Señor, te invito a visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que te suscribas y cada vez que publique un video nuevo, pues te llegue y lo puedas oír y analizar y te puedas edificar en la palabra de Dios. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.